momento de fundarse Citroën, todo el material de minería era todo importado, o el 90%. Entonces Citroën la fundaron Aurelio Fernández Escandón y Joaquín Cortina Ordiales. Como Aurelio estaba casado con Elisa Ortiz, nos pidieron si podíamos intervenir en la fundación de la sociedad. Y aceptamos, se constituyó Citroën, que la sociedad primaria es Ortiz Sobrinos S.A., entonces Citroën es Ortiz Nietos a la inversa. Se constituyó con 2 billones de pesetas, luego el crecimiento fue brutal y pasamos de 3 trabajadores cuando se constituyó a 170, que son los que tenemos en este momento. Éramos principalmente fabricantes de maquinaria de minería. Todo tipo de maquinaria para minas era nuestra fabricación principal para las principales empresas mineras españolas. Básicamente yo cuando empecé aquí en la empresa fue el 28 de marzo de 1974 y lo que predominaba y era, yo creo, básico eran las palas EINCO, neumáticas. Luego después a mí me trasladaron a hacer un cursillo a Inglaterra para aprender el manejo de unas palas electrohidráulicas, que por aquel entonces era una renovación muy importante, ya que no existía ninguna aquí en España. Y después llegó la crisis de la minería del carbón y entonces nos vimos obligados a dar el giro directo hacia la ventilación y el sistema de trabajo fue completamente diferente porque ahí ya empezó los principios de lo que es hoy nuestra exportación. Yo asumo la dirección de la empresa en el año 1991, ya después de 10 años de experiencia en distintos departamentos de la empresa. En el año 92 tengo la suspensión de pagos de la minera y en ese año nos dejan de pagar 130 millones de pesetas de aquel entonces. Nuestra facturación en ese momento era 1.000 millones de pesetas, es decir, 6 millones de euros. Luego con el tiempo fuimos cobrando y llegamos a cobrar hasta un 70% de esos 130 millones. O sea, ya te haces una idea de la situación de ese momento que teníamos en la minería española y la situación de la empresa. Lo bueno que teníamos en ese momento, bueno, pues había un equipo de gente formado, preparado, joven. Yo tenía en ese momento 40 años y luego fue poco a poco el cambio y adaptación del producto que teníamos a la minería del carbón a la adaptación a la obra pública también. Los directores tuvieron la valentía de conservar a los trabajadores porque el cambio a la ventilación era brutal. No todo el mundo estaba capacitado para poder hacer esa labor. Se fueron formando, se fueron haciendo cursillos y la empresa pues mantuvo la plantilla total. Luego después, ya en la actualidad, la gente que va entrando ya viene con otra preparación mucho mejor que la que había antaño. Bueno, yo me llevé la gran sorpresa cuando llegué aquí, que la decisión de salir al mundo estaba tomada. Vi que había un equipo directivo cohesionado, que sabía lo que quería y sabía hacia dónde tenía que ir. Éramos la única empresa en el mundo que nos dedicábamos exclusivamente a hacer sistemas de ventilación axial para túneles de metro, de ferrocarril y de carretera. Exclusivamente. El resto fue sencillo. Solamente había que escuchar a los clientes. Para los trabajadores, que bueno, muchos de ellos precisamente se han jubilado en este año, para nosotros fue un cambio de 180 grados en la forma de trabajo. Para mí, por ejemplo, que pasé de hablar en español a tener que hablar más en inglés que en castellano. Claro, la
la oficina técnica de aquí sufrió un desarrollo que es espectacular, claro, de pasar a hacerlo todo con bolígrafo y con rotulador y con no sé qué, a proyectarlo todo a través de programas. Pues en este momento debe haber 20 personas dedicadas a proyectos. Y luego, lo que no cabe la menor duda es que una de las partes más importantes que Citroën ha dado siempre es el servicio postventa. Sin ese servicio postventa, donde estás respondiendo rápidamente al cliente y estás resolviendo problemas que pueda tener el cliente o tu producto, eso es la base del éxito, yo creo. Tenemos el banco de ensayos mayor del mundo. Es un túnel, realmente es un túnel, de 52 metros cuadrados y 100 metros de longitud, donde se ensayan los ventiladores en carga real. Nada de simulaciones, nada de fórmulas matemáticas, los ensayamos en carga real. Y cuando me preguntan a qué se puede comparar, bueno, yo siempre digo lo mismo, la NASA no tiene nada similar. Tenemos dos referencias que son número uno a nivel mundial. Una es los túneles de la M30, que es probablemente el mayor túnel del mundo subterráneo en un centro de una ciudad con un tráfico feroz, que es la M30, son 57 kilómetros. Desde el punto de vista ferrocarril, los túneles de Guadarrama también son una referencia mundial. Y otro túnel que es muy emblemático, que es el cinturón de circunvalación de París, que es la 86, donde tenemos un túnel de 8 kilómetros, que es toda la ventilación es nuestra. Citroën tiene el reto de consolidar la red que tiene. Tenemos la red más importante de sistemas de ventilación que existe. Tenemos fábrica en 4 continentes. Tenemos un sistema de distribución, creo que incomparable. Entonces hay que consolidarlo y hay que revalorizarlo. Citroën pasa por ir mejorando técnicamente el producto que tenemos, cada vez tenerlo más tecnológicamente adaptado. Alcanzar otro tipo de ventilación muy superior. Que sigamos innovándonos y mejorándonos cada vez más. Si echamos un vistazo al listado de países, todavía nos queda medio mundo.